Fernando Godó, para hablar de la historia de los Estados Unidos en este año tan singular, de tanta celebración estadounidense, en el que queremos hacer un repaso de lo que en verdad importa. Bienvenido, Fernando Godó, gracias por tu tiempo. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y felicidades por la repercusión de nuestra primera entrega de este segmento para hablar de temas históricos. No esperábamos menos de nuestra selecta teleaudiencia. ¿Es cierto que los Estados Unidos le debe la independencia a Cuba? Sí, esa es una pregunta buena. Yo para eso tengo una noticia mala y una buena. La mala es que no se la deben a unas damas habaneras que donaron sus joyas. La buena es que sí, que se le debe a gente de La Habana. O sea, estamos hablando de la grandeza de Estados Unidos, tenemos que empezar por ahí, por la independencia de Estados Unidos y cómo se consiguió. ¿De dónde salió ese cuento de que las damas habaneras tan generosas donaron todo lo que tenían para la independencia de los Estados Unidos? Primero, vamos a hacerte el panorama rápido. Querían sitiar a general inglés Cornwallis, Charles Cornwallis, en Georgetown, que es un pueblo que está en la costa este de Estados Unidos, en Virginia. Para eso los ejércitos franceses, porque también está el error de que ese dinero se le dio a Washington, no fue para general Washington, fue para los ejércitos franceses que estaban ayudando. Y entonces querían bloquearlo por mar al general inglés, lo iba a hacer el almirante de Grasse, el francés, y por tierra general Rochambeau, francés también. Entonces el dinero era para los franceses. ¿Qué pasa? El dinero se fue a buscar a Francia, se fue a buscar a Cabo Francés en Haití, y los franceses no quisieron dar dinero, ni el rey Luis XVI tampoco. ¿Dónde se resolvió? En La Habana. Entonces, no fueron las damas generosas, pero sí dimos dinero. Ahora, ¿qué pasó en La Habana? En La Habana el rey Carlos III de España, porque recuerda que era la independencia de las 13 colonias contra el reino inglés. Exacto. Entonces España y Francia eran enemigas de Inglaterra. Francia había puesto hombres y armas y esto, pero faltaba el dinero. Cuando llega a La Habana, esta situación, el rey Carlos III manda un emisario, había mandado un emisario que era Francisco de Saavedra para recaudar ese dinero en La Habana. Habló con los vecinos de La Habana y en una mañana se consiguieron 500.000 pesos plata. Se dice fácil, pero eso es el equivalente más o menos, según fuentes, a $1.000 millones de hoy, que salieron de La Habana y fueron decisivos para la independencia de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo se meten las damas en esta proeza? Porque hay que ser un poco descarado para creer que con las joyas de algunas damas habaneras se iba a recoger en una mañana esta enormidad de dinero. Es que además con joyas tú no haces nada, es ilógico, lo que se hace falta es dinero, para pagar armas, para pagar hombres, pertrechos para los ejércitos. Sí, esta bola se echa a correr en La Habana. Es una bola, eso es es lo una que bola. Mira, había un corresponsal de guerra que se llamaba Stephen Bonsa, que él estuvo en la guerra de Cuba del 95, como corresponsal, y después estuvo en la Guerra Mundial. Era un tipo interesantísimo, fue traductor del presidente Wilson en la conferencia de París. González fue premio Pulitzer y había escrito y escribe un libro en 1945 y él visita La Habana en 1945, ya era anciano, tenía casi 70 años. Y allí él no dice que fueron joyas, pero dice que escribe que la decisiva contribución de las damas, bueno, eso lo oyó Ramiro Guerra, que era director del diario La Marina, y lo publica. Me acuerdo de la fecha, porque es la fecha que tiene el periódico, 17 de abril de 1945. Ese es el día que empieza a correr esa bola, que llega hasta hoy, porque después ya diferentes historiadores cubanos, sin citar fuentes ni nada, dicen que fueron las damas. Mira, existe por el gobierno español, en la corona, los nombres de todas las personas que dieron dinero ese día, y hay una sola mujer que se llamaba Bárbara Santa Cruz, que era marquesa de Cárdenas. Y no se sabe las joyas que tenía. No, tenía muchas. Esa pero posiblemente tenía más que para darle a Washington y a todo el mundo. Pero lo cierto es que ella, según he leído, ella no quiso cobrar interés. Todo el que dio dinero cobró un interés del 2%, y el rey Carlos III, en la corona española, garantizó el préstamo y se le pagó aproximadamente a los 6 meses a todos los que dieron el dinero. Es que Ramiro Guerra, además de ser un historiador respetable, al que se le agradecen muchas cosas, tuvo la tónica de ser también un gran cronista. Y los cronistas, me incluyo, muchas veces somos músicos de oído. Oímos cosas que comenzamos a dibujar un poco y que forma parte de la literatura y del encanto, sobre todo del atractivo que tiene que tener la prensa, que no es lo mismo que un libro de historia, leer un artículo,
eso tiene otro funcionamiento y terminan yéndose por ese camino. Pero a mí lo que me impresiona es que este cuento de las joyas ha sido replicado una y otra vez. ¿Cómo no? Las grandes damas de La Habana, hay museos incluso repitiendo esta historia en sus paredes. Tú vas al Museo de la Diáspora de aquí de Miami, que respeto mucho porque es hacia los presos cubanos, pero está escrito eso ahí, es incorrecto. Nada más hay que ver a la fuente, o sea, eso está en los archivos del gobierno español, o sea, viendo ahí tú te puedes justificar una opinión o no. Ahora, decir que fueron unas damas que dieron unas joyas y no tener de dónde sacarlo, o sea, ninguna evidencia histórica, eso es lo que trajo origen a todas estas cosas. Y a los cubanos les gustó el cuento porque es muy romántico, que las damas se despojaron de sus joyas para la independencia de los Estados Unidos. Déjame decirte que sí, Estados Unidos le debe en cierto modo la independencia a Cuba, porque sin ese dinero que llegó allí hacia los franceses, probablemente no era más difícil el sitio de Yorktown. Se recogió en agosto y ya en Yorktown fue septiembre, octubre, 21 días duró y se rindió general Cornwallis y bueno, tenemos los Estados Unidos. Hablando de agradecimientos recientes, hoy que hemos estado escuchando tanto el discurso trascendental del presidente Trump en el foro de Davos, ese sí tiene que agradecerle mucho a los cubanos, el presidente Trump. Claro, y yo creo que él debería hacer un buen regalo a los cubanos este año, la independencia de los Estados Unidos, contribuyendo a la independencia de Cuba, que todos sabemos que Cuba no es libre. Yo creo que sería muy marcada la fecha y a raíz de esto, o sea, que sí Estados Unidos le debe a Cuba y ahora Cuba le puede deber a Estados Unidos. Porque los cubanos americanos sí votaron. Votaron tres veces por Trump y las tres veces que ganó las elecciones, que siempre digo que Trump ganó 3 veces las elecciones, una se la robaron y 2 las ganó. Exactamente. Así que bueno, los cubanos ahí, pegados también a la gran historia de los Estados Unidos de América. Gracias, Fernando Godo, por repasar este pasaje tan importante de la historia, tan atractivo, que involucra a los Estados Unidos directamente con Cuba. Hago otra breve pausa. Ya vengo.